Todos somos bienvenidos. El Espíritu Santo nos da la bienvenida esta mañana. Porque Él llegó antes y siempre está aquí con nosotros. Y Él toma el control y Él está para bendecirnos en esta preciosa mañana. Quiero que se pongan de pie esta mañana y que abran sus Biblias en Romanos 3, 23 al 24. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero que nosotros estemos alerta a la luz del tema y también de tratar de llegarle a muchos que está llegando a la transmisión o que ven el video después, un mensaje bastante interesante que voy a desarrollar con la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quisiera leerlo todos, toda la congregación, esos dos versículos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué bueno. Vamos a orar. Querido Padre, estamos hoy, esta mañana, una vez más, en tu presencia. Y el objetivo de alabarte y bendecirte y adorarte, como ya lo hemos hecho para tu gloria. Espíritu de Dios presente en esta mañana, presencia divina que se mueve en medio de nosotros a través de tu espada, la palabra de Dios. Llegues a muchas vidas con este mensaje de salvación y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, tú te has de glorificar con tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero hablar, como ya hemos estado anunciando desde anoche, el tema, el mensaje que voy a desarrollar, resumido en 4 o 5 palabras. Y el tema es la realidad del pecado. Así que, esta mañana, es importante que a la luz de lo que dicen las Santas Escrituras, la palabra de Dios, tengamos bien claro lo relativo al pecado y lo relativo a la salvación. Puedo decirles esta mañana
importancia de la realidad del pecado. Es algo que no se puede negar, está a la luz de toda la raza humana. Aunque existen algunas teorías que quieren desvirtuar la realidad sobre esta verdad, las escrituras de Dios, que son inspiradas por Él, nos dice que son útiles para enseñar, para redarguirnos y para corregir. Y si queremos ver en algo en cual la palabra nos enseña, específicamente nos enseña, nos redarguye y nos corrige, es en relación al pecado. Así que, número uno, el pecado es un problema universal. Donde hay un ser humano, ahí está la realidad, pero que se llama pecado. Algunos que lo razonan desde su punto de vista humano, pues dicen, ¿por qué Dios nos creó así? Como Dios me creó así, yo no puedo con esa situación, así que me siento que soy inocente y que no soy culpable. Pero lamentablemente es algo que por desconocimiento de la verdad ellos no pueden darse cuenta que no es así. Independiente de los que lo niegan, porque ese es su modo de vivir. Así que, para que todos sepamos, en esta problemática, esto es un problema hereditario. Así que, desde todas las escrituras quisiéramos ver, vamos a encontrar esta verdad. Pero para ser un poco específicos, vamos a leer o a ver la confesión de hace muchos años de personajes importantes que reconocieron esta realidad y que decidieron romper con él, y que las cosas solamente así pudieron cambiarles en su vida. Dice el rey David, que es algo o alguien que es bien conocido por todos, por historia o por conocimiento bíblico. Él hace una confesión y dice, para confirmar sobre el hecho que es un problema hereditario, y dice la Escritura, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es el pecado original. O sea, que nacemos infectados con ese problema. De tal manera que a medida que se desarrolla nuestra edad y nuestro conocimiento, que nos lleva a ser conscientes de las realidades sobre el tema,
Tercero, eso se convierte en una práctica. Entonces ahí se va agravando la situación, porque entonces se desarrolla una vida de desorden y de rebeldía y de espaldas para Dios. Eso no es favorable, eso es desfavorable. Así que, mis queridos hermanos, todos hemos pecado. Ahora hay que hacer una diferencia entre los que siguen pecando, que son pecadores no arrepentidos, y los pecadores que somos arrepentidos. Por lo tanto, ahí está una gran diferencia, que es determinante debido a esta verdad, que hay que arrepentirse del pecado. Arrepentirse del dolor por haber ofendido a Dios. A Dios le duele de la manera que se vive desordenadamente, de la manera inmoral, afectando su integridad física, afectando a la familia, afectar a la sociedad y afectar cada una de las mismas naciones. Si por algo Dios ha tenido que intervenir en el pasado, en diversas ocasiones, ha sido la abierta y amplia actitud de la sociedad de esa época en vivir bajo ese estado. Así que, como Dios es santo y el pecado es algo inmundo, hay una situación en la cual, por la justicia y la santidad divina, hay una exigencia que el pecado debe ser castigado. Pero Dios, que es grande en misericordia y que conoce el origen de esta situación, siempre ha tenido una fórmula en favor del género humano para que se pueda librar de ese gran problema. Queridos hermanos, muchos se preguntan qué es pecado. Algunos dicen, fumar no es pecado, porque en la Biblia no dice que fumar es pecado. Pero, mis queridos hermanos, el sentido común, la lógica, la conciencia, la ciencia misma dice que fumar trae consecuencias trágicas, produce cáncer en la garganta, produce cáncer en los pulmones y bueno, una serie de problemas. Afecta la problemática genética de reproducción de la misma raza humana. Ahora yo quiero que usted tenga claro que es pecado. Pecado es, según 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es infracción a la ley de Dios. Dios nos dio este cuerpo para que nosotros lo administremos bien, para que nosotros vivamos de la mejor manera y no nos proyectemos a hacernos daño a sí mismo a este cuerpo. Por lo tanto, todo aquello que afecta la
mientras la persona esté en esta tierra, va a sufrir sus consecuencias. Cada quien se la puede arreglar de la manera que quiera, humanamente y mentalmente. Pero delante de Dios, Él nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea que tú estás equivocado, querido amigo, querido hermano, que pueda estar en pecado, caído, apartado del Señor. Cuando habla de 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que infringimos lo que Dios estableció, ofendemos a Dios en dirección a pecar contra Dios. Y como he dicho en otras ocasiones, se peca contra uno mismo y se peca contra el prójimo. De manera que el pecado ha traído desgracia a la raza humana. Dios ha tenido que intervenir castigando para poder hacer entender que Dios no puede ser burlado. Lógicamente, como ya dije tal vez, Dios siempre da la oportunidad. Pero quiero que usted sepa que no hay religión, no hay ideología, no hay obras, no hay nada que pueda resolver el problema del pecado. ¿Estamos? Así que quiero hacer un poco de diferencia entre cometer un pecado y permanecer en ese pecado. Aún los creyentes, los salvados por Jesucristo, podremos en alguna manera, en algún momento, cometer el pecado. Pero en la Escritura inspirada de Dios, nos dice, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. No se trata entonces de que porque tengo un abogado yo voy a elegir pecar y voy a practicar pecar y me voy a acomodar a ese sistema de vida ya que tengo un abogado. No. Ya cuando hemos predeterminado, estudiado con conocimiento sobre el asunto, ya es otro problema. Así que, si sucede eso, debemos dar gloria a Dios y gloria a Jesucristo y al Espíritu Santo, porque tenemos a alguien que nos defiende, que aboga por nuestro pecado. Ya que la Escritura en Isaías 53 dice, mas Él, Jesucristo, no ningún líder religioso, no ningún llamado supuestamente apóstol, o como se quieran llamar, pues son personas engreídas y que están fuera del contexto de las Escrituras, que tenga alguna fórmula para ayudar a alguien. De ninguna manera. Solo Cristo fue el que fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados.
su llaga somos curados. Ore por mí para que el Señor me sane mi cuerpo. Pero en relación a que por su llaga somos curados, Él va a lo más importante y a lo más directo, que somos curados del pecado en el alma. Lo primero que Él cura es el alma. Y aunque algunos lo niegan, eso no significa que no exista alma. El alma es una realidad. Lo niegan porque les conviene. Un médico hizo una experiencia, hizo un experimento. Alguien que iba a morir, lo puso en la mesa y pesaba una cantidad de libras. Luego que él pareció, ya no estaba vivo, lo pesó y se dio cuenta que pesaba menos. Y entonces él razonó y dijo, bueno, aquí algo tiene que estar pasando. Aquí hay algo que había y ahora no está. Por eso se dice, los restos de fulano de tal, quien mira afuera, lo que está ahí son los restos de algo que había, dentro del sentido común y lógica, pero ya no está. El alma con el espíritu, ese hombre interior, salió y quedó el cuerpo inerte para volver al polvo, porque polvo es y al polvo volverá. Así que, aunque se niegue sobre el pecado, aunque se niegue sobre el alma, es tan real como usted me está oyendo y viendo en esta mañana. Queridos hermanos, estamos sujetos porque estamos revestidos de la naturaleza humana, pero Jesucristo dejó la medicina. Digo, orar y velar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Entonces la posibilidad de caer en la tentación está en aquellos que no oran ni velan. Posiblemente alguno que me oye fornicó hace un mes, 2 meses. Nadie lo vio y nadie lo supo y asiste a una reunión. Está dentro de los llamados evangélicos. ¿Por qué? Porque es que la sexualidad es una necesidad. Y yo tengo que saciar esa necesidad. Sí. En la Escritura encontramos que la sexualidad es un don de Dios. Pero esa sexualidad Dios la encamina por un orden. ¿Me explico? Por un camino en que debe desarrollarse. Así que, con esta problemática, la Escritura, palabra de Dios, nos enseña, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por una mujer, porque no podemos excluirla, porque fue más antes por una mujer que por un hombre. Nadie se sienta mal, porque en el orden así es. No crea que tengo tendencia a quejarme, no, de ninguna manera. Pero ¿quién pecó primero? Fue Eva. No hizo de nada, ni por qué hace la que entienden ustedes. Y como hay que complacerse con la esposa, pues, si la esposa hizo lo equivocado, que también lo voy a hacer, que en ese momento sucedió. O sea, Adán decidió por él en lugar de Dios. Y ese es el problema, que hoy decidimos por cualquier cosa en lugar de Dios.
Si no hoy, lo vas a oír y ver. Porque el sermón del domingo, según que la mayoría hizo caso y lo estuvo compartiendo, tanto en la enseñanza de Dios como el sermón de su servidor, dice el resultado que fueron más de 500 personas alcanzadas. En esto hay una contraposición de algunas mentalidades. Es que no lo miran. Es que solo lo vieron, pero no lo vieron. Minimizando con esa forma de pensar, primero, a no colaborar y compartir para que llegue a miles de personas. Pero incluso en una ocasión, y tengo contactos en Estados Unidos y en otros países, y alguien que oyó el mensaje en uno de esos países, inmediatamente yo fui a casa a ver, y ella dijo, y puso el comentario: este mensaje lo comparto ahorita, porque es importante. No es importante la figura o el personaje que está aquí, porque la persona soy cuando yo me relaciono con usted. Soy un vaso de barro, un instrumento, simplemente. ¿Estamos? Aquí lo que importa es la palabra de Dios. Y como he testificado aquí de alguien que me mandó un comentario diciéndome, lamentable que yo vivo hasta aquí. Otro me decía, ¿dónde está ubicada la iglesia? Deme la dirección. Y así una serie de comentarios. Algunos pues me enviaron algún insulto. Bueno, eso me ha pasado hasta en otras congregaciones, o no sé si aquí también, pero bueno, eso no es relevante en este momento. Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno toca la llaga, es como que le tocaran con el alfiler. ¿Quién de ustedes, si le tocaran un alfiler, con un alfiler, no brincaría? Se quedaría como que no sintió nada. Si no sintió nada, hay que ver si no está muerto. ¿Estamos? Entonces, es lógico que haya reacciones, tanto de una manera como de la otra, la cual no nos preocupa cuando es negativa, porque tarde que temprano, esta es semilla de la palabra de Dios. Escrito está, Jesucristo nos enseña, salió el sembrador a sembrar y sembró la buena semilla. Y cuando le explica a los discípulos que no entienden, le dice, la buena semilla es la palabra de Dios. Ahora hay que tener cuidado, que hay un enemigo que siembra mala semilla, aunque haya sembrado buena semilla. La otra palabra nos enseña que el sembrador sembró. Y cuando era tiempo de ir a recoger el fruto, encontró que había crecido algo ajeno a lo que él sembró. Y él preguntó y dijo, yo planté, sembré buena semilla. ¿Quién plantó la mala semilla? ¿Quién sembró la mala semilla? Y alguien le contesta diciendo, vino el malo, oiga bien, vino el enemigo, ¿está viendo? Que se llama Satanás, diablo, como le queramos decir. El Señor lo reprenda, está derrotado. ¿Por qué? Porque usted es salvo. Usted se liberó de él. Da gloria a Dios por eso. Excepto que haya pecado. Pero hoy puede reconciliar.
Hermana, nos está dando bastante amplio. Lo vamos a respetar. ¿Saben por qué? Aunque unos dicen que uno es cierto. Pero de nuevo, si usted mira al niño y embarazada, que ha comunicado, no había adulterado. Ah, pero es que la violaron. No. En cierta manera, sí sucede eso, desgraciadamente. Porque no hay una fórmula técnica para evitar a esa gente que en algún país le llaman enfermo mental, por eso hizo ese crimen. Y escapan y niegan que es por la naturaleza pecaminosa. Así que, algo importante en relación a los años que mi hermana me ha mencionado. Después que Dios castigó con el diluvio, si no me equivoco, dice que a Dios le dolió, sintió pesar, ¿sí? Haber castigado y haber traído la muerte para todos. ¿Por qué? Porque ahí se incluyeron los niños. Y yo creo, me imagino que Dios, su pesar no fue por los niños. Que me vaya el presidente de Estados Unidos, los niños son de Cristo. Los niños no se maltratan. Usted no es dueño del mundo. Porque los niños están siendo maltratados. Solo porque alguien de turno está en una posición. Pero bien, me metí en algún problema, dirá usted. Pero la verdad, el presidente de Filipinas me mandó un mensaje por una publicación que yo hice. Y luego yo le contesté el mensaje que él me envió. Y ya no me volvió a contestar. Se quedó con lo que le dije, porque me debió de haber contestado ante no argumento humano, sino ante lo que la Escritura dice que le planteé. Él decía, no hay Dios, que me lo muestre para que yo crea. Y yo le dije, con el respeto que se merece, supongamos que no existe, que pierdo yo, que predico y creo que es Dios. Y supongamos que existe, ¿quién es el que pierde? Y ya no contestó. Pero bueno, me salió un poco del tema. Pero tiene que ver con la actualidad. Y no solamente en relación al juicio del diluvio, sino cuando vino a castigar a Nínive. Él dice, no tendré yo misericordia de los que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. ¿Quién no puede discernir en determinada edad? Y ahí hay no argumento, sino aspecto bíblico que en relación a una edad X, los niños son de Cristo. Él es su Salvador. Si su decisión hace a 6 años, a los 7 años, excelente. Si lo hace a los 12 años, qué bueno. No estoy esperando que tenga 12 años. Dígale que acepte a Cristo ya. Gracias por su amén, papás. Ahora quieren que regrese al Señor, pero usted nunca le dijo que aceptara a Cristo en su primera edad. No le enseñó la palabra, porque usted mismo la
entonces, me he tenido que detener en esto, porque lo quería hacer de una manera técnica y práctica y salir del punto, pero jamás lo hago de esa manera, aunque yo me lo proponga. Estando aquí, ya no mando yo, el Espíritu Santo está obrando en mi vida por la voluntad del Padre, de Jesucristo y su palabra, y entonces lanzo la palabra que me toca enviar. ¿Qué fue lo último que le dije? ¿Por qué no lo enteraron? ¿Qué fue lo que se murió? El hombre interior. O sea, perdieron la relación íntima con Dios. Se murieron en relación a estar en dirección directa y correcta con el Ser Supremo, el Creador del universo. ¿Se entiende eso? Entonces, fueron destituidos de una gloria que Él les dio. ¡Qué maravillosa gloria! A usted dirá, no iban a trabajar, iban a estar en el jardín, solo comiendo, descansando, qué belleza. No, no, no. Eso es algo muy mínimo. La mayor gloria de Dios que ellos perdieron al ser destituidos fue la relación con Dios. Porque después comieron manzanas, comieron naranjas, comieron peras, comieron todo lo que les dio la gana, porque Dios dejó simiente o semilla para que la tierra produjera fruto. Entonces, dentro de esta verdad que la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios, significa que tu hombre interior está en desobediencia y en rebelión y manchado con lo que se llama pecado. Y el profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel, aunque te laves con lejía y jabón, tu pecado permanecerá para siempre. Porque el pecado es algo que nada ni nadie humanamente resuelve. Estás expulsado de Dios. Eres criatura de Dios. No eres hijo de Dios. La Escritura dice en San Juan capítulo 1, 11 y 12 que a todos los que le recibieron a Jesucristo le dio potestad o derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Cristianos que están en pecados inmorales en sus congregaciones, donde ya no se puede predicar directamente y abiertamente el pecado porque la gente se va y se pierde lo económico y la
En el capítulo 59 de Isaías dice: vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros, y vuestros pecados han ocultado el rostro de Dios para no oírte. Ah, no, Dios a todos nos oye. Sí, a todos los que se arrepienten. ¿Ah? Ese es lo primero que se puede oír. Pero bien, queridos hermanos, les enseño lo que la palabra dice. Entonces no se murieron físicamente, se murieron espiritualmente. Dios es santo y no hay convivencia entre lo santo y lo profano. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que el pecado es y sus complicaciones. También usted vio la nota que se anunció de una manera figurada sobre el tema que iba a predicar, que se publicó, ya llevaba como 70 personas que la habían visto, ahora que yo me vine. Así que, queridos hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 22, dice: retenido serás con la cuerda de tu pecado. Esclavo del pecado. El pecado te retiene. ¡Qué rico es pecar! No lo vamos a negar. Pero qué trágico es pecar. ¿Me entienden? ¿No se confunden? ¿No estoy yo contradiciéndome? Sus consecuencias son fatales. Porque todo aquel que murió sin Cristo, sin arrepentirse, se perdió para siempre. Nada que le vamos a baño. Continúo con el mensaje. Si en tu vida o en mi vida, tú que me ves, que me oyes y no presentes, caes en un pecado, pues que lo lamentable. Pero hay que ser realista. Caí en pecado, punto. Pero tengo un abogado. Me voy y me arrepiento de todo corazón. Gracias por su amén. Me duele haberme ofendido y yo voy ahí y le pido perdón de corazón, con mi corazón quebrantado, con lágrimas no de cocodrilo, sino con lágrimas de veras del alma, del fondo del corazón. Y hay perdón en Dios. Dios te ama, asesino si me oyes, corrupto que me oyes, Dios te ama. ¿Sí? Secuestrador o traficante, ¿qué me importa? Dios te ama, Dios te busca, Dios quiere salvarte. Tu vida está en desorden, Dios quiere salvarte. No pierdas la oportunidad. Te relajes en tu pecado. Pero hay solución. Dios te ama. Violadores que me oyen. No son enfermedades mentales. No, es tu tendencia pecaminosa la que te domina y te gobierna y te hace hacer tanto daño. Si ya no quieres seguir haciendo daño porque vas a cosechar lo que siembras, arrepiéntete de tu pecado. Aún tú que estás en la cárcel,
Porque el diablo paga mal al que bien le sirve. No te suicides. Hay vida abundante para tu corazón. Hay vida eterna para tu vida. En Cristo hay descanso. Él murió en la cruz por tus pecados. Él derramó su sangre gloriosa y bendita que tiene poder para romper la cuerda del pecado y hacerte descansar. Gloria a tu nombre para siempre. Óyeme bien, todo el que me puede oír y escuchar, que son dos cosas diferentes. Oír es como oír no ver, escuchar es entenderme, escuchar es comprender lo que le estoy diciendo. La Escritura dice en 1 Corintios 6, 9 en adelante: no sabéis que los injustos, note para usted, no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? ¿Quiénes tampoco? No heredan, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se dejan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero note el aspecto importante. El versículo 11 dice: y esto eran algunos. Le está escribiendo a la iglesia de Corinto. ¿Qué había ahí? Fornicarios arrepentidos, adúlteros arrepentidos, ladrones arrepentidos, lavados con la sangre de Cristo. Esto eran afeminados, los que se echan con varones. Estos eran algunos, pero ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque en Cristo hay poder para transformar esa confusión de género algunas veces que dicen en la mente. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. ¡Qué maravilla! Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. No en el nombre de un pastor ni de un líder religioso, en el nombre poderoso de Jesús, cuando lo alaban y le dan gloria a Él. En el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea que hay solución. El versículo 24 que leímos dice: siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué me sigue diciendo? Todos, díganlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por el don divino que Dios dio, Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Redención significa compra de algo por medio de un precio. Cristo ya pagó el precio. No hay por qué estar en pecado. Rompe con el pecado y romperá con el diablo. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque hay solución. Primero Juan 1:29 decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cuando sumergimos en la obra del Calvario, aparecemos como que nunca hemos pecado, porque la sangre de Cristo nos hace nuevos. Estamos. Y ahí empieza el nuevo nacimiento, la nueva criatura, gloria a su nombre. Por lo tanto, para ir terminando, hay un llamado importante en la palabra. Y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, gloria a su nombre. No importa cuán tan grande sea la magnitud de tu pecado, significa ese versículo, hay perdón. En Cristo hay perdón para todo aquel que quiere no estar en la vida de pecado. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Sin duda, vamos a ver si no hay quejas y borran el Facebook rápido. Pero inmediatamente grábenlo, lo en el teléfono. Yo eso es lo que hago porque lo